Seguimos, estamos en la mesa de análisis político, en este lunes 28 de marzo del año 2022. Post-referéndum, lo que deja la votación de ayer, qué significa y qué consecuencias tiene. Nos acompañan Fernanda Boidi, Daniel Chaschetti y Adolfo Garcés. El presidente Luis Lacalle Pou dijo anoche que el resultado del referéndum marca una etapa superada y valoró especialmente que la ley de urgente consideración que estaba en cuestión quedó firme. El mandatario habló sobre la hora 23:30, explicó la demora señalando que quería comparecer públicamente en un momento lo más cercano posible al conocimiento del resultado final del escrutinio primario. De hecho, cuando inició la conferencia de prensa, había concluido alrededor del 98% del conteo de los votos. Sentado delante de todo el gabinete de ministros, el mandatario afirmó que el resultado es casi un calco del balotaje, por lo que, luego de 2 años de gobierno, nada debería cambiar. Etapa superada, mañana seguimos con el mismo optimismo, con las mismas ganas, con una coalición que ha demostrado firmeza en la diversidad, y eso es lo que nosotros le hemos ofrecido a los uruguayos en la elección, en la pandemia, en los momentos difíciles, y lo vamos a ofrecer en los tiempos que vienen para seguir creciendo. La pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo sigue el gobierno? ¿En qué medida contempla o no a la oposición de una forma diferente a lo que ocurrió hasta ahora? ¿Qué pasa con esas exhortaciones al diálogo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién empieza? ¿Daniel, vas tú? Sí, a ver, a mí me parece que, lo dije al comienzo, la democracia funciona con la regla de la mayoría. Y me parece que en ese sentido Lacalle Pou tiene absoluta razón al decir que, bueno, que está bien dialogar, pero al final del día hay que votar. Y entonces, en todo caso, yo tendría más cuidado en el análisis al evaluar los procedimientos, ¿no? Es decir, así como los procedimientos de la LUC a mí no me gustaron nada, y a la mayoría de mis colegas tampoco, a mí me gustaría que las iniciativas importantes que pueda llevar adelante el gobierno, por ejemplo, la reforma de la seguridad social, debería ser extremadamente cuidado el procedimiento, ¿no? Es decir, buscar instancias donde la oposición tenga chance. Lacalle Pou, bueno, la LUC incluía un artículo sobre los procedimientos para reformar la seguridad social, y esa comisión de expertos estaba en la LUC, ¿no? Y se nombró y trabajó, pero ¿qué ocurrió? A poco tiempo de iniciar el trabajo hubo ya diferencias en torno al diagnóstico. Y luego, como dijo recién el senador Vergara, a la hora de proponer algunas ideas, bueno, las ideas no surgen de la comisión, sino que surgen de la mayoría de técnicos afines al gobierno. Entonces, me parece que, bueno, que en todo caso ahora lo que va a haber es una segunda ronda, probablemente en el Parlamento, y yo lo que desearía es que se tomaran todo el tiempo del mundo, ¿no? Que no pisaran el acelerador. Es una reforma muy importante. Es cierto que no se puede recurrir por referéndum, porque las reformas previsionales son iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, y las leyes que son iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo no se pueden recurrir por referéndum. Entonces, hay que tenerlo muy en claro. En cierto modo, digamos que es más fácil reformar la seguridad social para el gobierno que privatizar un ente autónomo. Es importante esa aclaración porque se ha especulado con esa posibilidad, ¿no? Que después del referéndum, según cómo fueran los resultados, ese fuera el escalón siguiente o el intento siguiente, ¿no? No, el problema es otro. El problema es que cualquier reforma viable, posible, va a tener algunas medidas que no son populares, ¿no? Por ejemplo, subir la edad de retiro no es una medida popular. Y es algo que, bueno, que va a ir... seguramente va a ir en el proyecto. Y bueno, en ese tipo de medidas es donde el gobierno debería necesitar que haya un acuerdo, ¿no? Porque para el Frente Amplio va a ser muy tentador salirse y bueno, y cortarse solo y bueno, y hacer campaña acusando al gobierno de que está subiendo la edad. Entonces me parece que bueno, que el gobierno debería tener cuidado por los procedimientos. Yo creo que en democracia
y sobre todo en las políticas públicas, las formas son relevantes, ¿no? Son tan relevantes como los contenidos. Los escucho. Fernanda, Fito. Sí, de acuerdo con lo que plantea Daniel, la ley de la seguridad social, la reforma de la seguridad social es necesaria y es muy importante. Y como se va a constituir, si se logra realizar una política de Estado, sería muy importante que todos los partidos participen. Ahora, como sugería Daniel, la estructura de incentivos para participar o no es diferente. Y eso, en definitiva, va a determinar cómo se posicionan gobierno y oposición. El gobierno está convencido, y así lo ha declarado, que quiere sacarla adelante, y si se mantiene esta configuración de la coalición, en general no debería necesitar mucho más, aunque hay algunas provisiones que requieren mayorías especiales, ¿no? Ahora, tiene costos. Posiblemente tenga costos electorales o costos de aprobación popular. Entonces, ¿cuáles son los incentivos de la oposición para apoyar eso, más allá del convencimiento de que es necesario? Estoy dejando de lado la cuestión altruista o de compromiso de política pública. ¿Cuáles son los incentivos del Frente Amplio para apoyar una reforma que seguramente tenga aristas impopulares? Entonces, creo que desde los dos lados, hablar de la necesidad de diálogo es fácil, comprometerse al paso siguiente es mucho más costoso. Entonces, no es tan solo como decir, ábranos un espacio o tienen el espacio abierto para dialogar. Lo que digamos, voluntad para el diálogo parece que hay. Lo que no está claro que hay es voluntad para un compromiso de ir un paso más allá y eventualmente compartir costos. Yo tengo una reflexión general y una un poco más particular. La reflexión general es, en este país desde hace rato, no solo de ahora que gobierna esta coalición, ¿no? Desde hace rato, cuando gobernaba el Frente también, lo que estaba instalado era, y creo que sigue estando, la lógica de que, por supuesto, el gobierno gobierna, pero el gobierno gobierna y a veces acorrala a la oposición. Yo creo que lo que le pasó al Frente es que se sintió avasallado por el gobierno, ¿no? Se sintió avasallado por el gobierno con la ley de urgente consideración, tal como se planteó. Por el tipo de ley, por la cantidad de temas, la cantidad de artículos incluidos en un instrumento como este, que existe en la Constitución, pero que hasta ahora no se había llevado a ese extremo. No, y desde 1967 se ha usado 20 veces, desde 1967 para adelante, y la han usado todos los presidentes, pero nunca se había usado de esta manera, con esta cantidad de artículos, ¿no? Y bajo pandemia. Se sintió avasallado. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué decías? No, que es proyecto ómnibus con urgente consideración en pandemia. Claro, o sea, además. Para mí el cóctel es horrible. Claro. De los 20 proyectos, y acá estoy citando a Diego Luján y a Gonzalo Puch, que elaboraron para el proyecto de la máquina de aprender, elaboraron un documento sobre esto, un documento muy bueno que pronto será público. Hay de los 20 proyectos de urgente consideración, solo 4 pueden ser considerados proyectos ómnibus, y el que es el ómnibus más largo de todos, ¿no? El que tiene más temas, muchísimos temas y muchísimos artículos, pero con una enorme diferencia respecto a los demás, es este proyecto. El Frente se sintió avasallado. Lo que no puede hacer un gobierno es hacer que la oposición se sienta avasallada. El actual gobierno, cuando era oposición, a menudo se sintió avasallado por el Frente. Es así. Y creo que lo que hay que evitar en este país es que se mantenga esa lógica, la lógica de, bueno, como decía Tenman Borges hace muchísimos años, cuando éramos tan jóvenes, Emiliano, no, la lógica de la planadora. Decodifiquemos para los oyentes más jóvenes. Telman Borges, dirigente sindical y dirigente del Partido Comunista. Claro. Estás hablando del primer gobierno posterior a la dictadura. Hablando del siglo XVII, ¿no? Sí. Pero la administración Sanguinetti I, ¿no? No, así, bueno, no hay que evitar la lógica. Una frase famosa en un congreso del PIT-CNT, ¿no? La aplanadora. Ahí está. La lógica de la aplanadora. El gobierno está bien, funciona así la democracia, está perfecto lo que dice el presidente de la República, como decía Daniel Chasquetti recién. El gobierno gobierna, la oposición se opone, está perfecto. Lo que no puede hacer un gobierno es hacer sentir mal al otro, pasarle por arriba al otro. El Frente se sintió así, y eso explica que en plena pandemia el Frente haya salido a recolectar firmas con otras organizaciones sociales. Entonces, esa es mi reflexión general. Cuando el gobierno dice, está abierto al diálogo, yo diría, sí, pero en el puerto no se dialogó ni siquiera dentro de la coalición, ¿no? Con el tema del puerto. Y gran problema.
Y en la pandemia, en mi opinión, por supuesto que puedo estar equivocado, faltó diálogo con la oposición, faltó diálogo, ¿no? Tengo grabada la frase, ¿no?, de Rafael Radi, ¿no?, fines de marzo del 2021, diálogo político para brindar abril. Nunca existió ese diálogo político y hubiera sido posible, y yo agregaría deseable, concuerdo con Rafael Radi. Por lo tanto, ¿hay diálogo? Sí, pero. Esa es la reflexión general. Y la reflexión concreta es, hay dos grandes asuntos, al menos, dos grandes asuntos, en los que es posible construir acuerdos. Y es deseable, y yo diría, es necesario construir acuerdos multipartidarios. Uno es la seguridad social y el otro es el tema educativo. Entonces, cuando se hace la pregunta de, bueno, cuando el presidente hace estoy cansado, hace la pregunta de ¿por qué? O cómo concretamente se puede construir un diálogo, ¿qué quieren decir con diálogo? Yo pienso que concretamente puede haber diálogo, mesas multipartidarias, gobierno y oposición, en al menos dos asuntos concretos, y hay ejemplos de que esto es posible, porque Mujica lo hizo en 4 temas. El presidente Mujica lo hizo en 4 temas durante el 2010. Mirá, Fernanda te observa y sonríe, no sé por qué está tan... No, atenta. Lo escucho atentamente por lo que está argumentando con vehemencia. Porque estoy vehemente. No, con vehemencia, no con demencia, que quede claro. Con un B. Con un B. Sí. El diagnóstico que hace Fito es compartible. Yo creo que soy un poquito más escéptica respecto de las probabilidades de implementación y más allá de las probabilidades de éxito de eso, por lo que exponía anteriormente. Claro. Sí, las probabilidades. A ver, en cuanto a las probabilidades de éxito, obviamente podremos discutir quién sabe cuánto tiempo. Ahora, qué posibilidades hay de que fructifique ese diálogo. Ahora, en cuanto a trabajar fuerte por el diálogo, capaz que hay un poco más de ambiente. ¿Sabes por qué lo digo? A ver. Por el tono con el que habló el presidente de la República ayer. No fue un presidente eufórico con el resultado. No podía serlo. Ahí está, fue muy moderado, ¿no? Fue muy moderado. En un momento sí le salió algún cobro de cuentas, como por ejemplo cuando habló de la policía, ¿no? Sí. Cuando hizo la reafirmación del respaldo a la policía. Pero en general fue muy sobrio, ¿no? Claro. Y eso creo que tiene que ver con que los números no daban para, entre comillas, no sé, camisetear, para alardear del apoyo. Existió el apoyo, la ley quedó vigente, pero fue un planteo mesurado. Entonces, a partir de ahí, ¿no debería justamente trabajarse en esa dirección? Pregunto, en la dirección por lo menos del diálogo. Claro, porque el reclamo del diálogo en general está macanudo. En concreto, ¿qué quiere decir? Tiene razón el presidente cuando se hace la pregunta. ¿En concreto qué quiere decir? Bueno, en concreto puede haber una tecnología que se ha usado en Uruguay, que se ha usado en muchos países. Las comisiones presidenciales se usan en muchos países para construir diálogo político. Perdón, Romina. Chasquetti también quiere decir algo, pero Romina... No, yo tengo una consulta con respecto a hablar, si vamos a temas concretos de la seguridad social, decíamos, lo vemos difícil. Apunto de esto que señala este oyente, Daniel concretamente, pero la necesidad de diálogo o el hecho de forzar al gobierno al diálogo, ¿no puede venir por el lado de la propia coalición de gobierno? Digo, claro, por esto que dice Daniel. Manini, creo que leyó bien, dijo que hay que ir a políticas de Estado. Ojo con el desmarque, plantea él. Y si uno va a esa interpretación de qué quiere decir el diálogo, sí, Manini ayer dijo, claramente tenemos que buscar que las soluciones se puedan lograr en clave de consenso nacional. Capaz que no pensando en el Frente Amplio, pero el gobierno va a tener que claramente que hablar hasta por esto otro, ¿no? ¿Y tú, Daniel, cómo complementás todo esto? Bueno, yo soy pesimista, lo voy a dejar bien claro. No creo que ni el gobierno tiene muchas ganas de dialogar, ni la oposición va a tener muchas ganas de apoyar. El discurso de la calle Pou fue muy distinto al de Manini. Manini como que tomó nota de los resultados, ¿no? Manini piensa más en el 54% de octubre que en el 49% de noviembre. Y él se da cuenta de que el resultado fue como que la coalición votó en su piso, ¿no? Y Manini se da cuenta. Ahora, la calle Pou, él puso toda su reputación y su prestigio, se la jugó entera, ganó la elección y ayer hizo el credit claiming, ¿no? O sea, reclamó el crédito por el triunfo. Lo leo así.
Entonces me parece a mí como que, bueno, soy un poco pesimista, no creo que... Pero estaba la- con el freno puesto en ese, ¿cómo decirlo?, enfoque sobre lo que significaba el resultado, ¿no? Sí, pero no le veo el talante bueno, de llamar, él tampoco, él cuando estaba en la oposición tampoco, cuando Tabaré Vázquez llamó a los líderes, él no fue Larrañaga, pero él no fue, Ujú. mandó a Heber, no creo que haya diálogo, me parece que él cuenta con la mayoría en el Parlamento y va a pasar la reforma. El Frente Amplio no tiene incentivos para entrar, estamos cerca de las elecciones ya, está a 2 años, va a sacar la pata del lazo, y con la educación menos, después de haber sacado a los sindicatos de los consejos, una creación ballista, y bueno, no creo que haya mucho ambiente a nivel de la educación para que la oposición se comprometa. Yo creo que en todo caso hay que buscar otros temas, o cambiar radicalmente el talante, pero no creo que la calle Pou lo haga. No creo que se mueva hacia una posición como la que tuvo Manini anoche. Manini está haciendo su juego, obviamente, pero me parece que yo soy pesimista. Vamos a seguir con este escenario medio congelado de una mayoría que, bueno, dado el caso, va a pisar el acelerador. Sí, recordemos un detalle a propósito de Manini, ¿no? Manini dice, ¿cómo es que dice? Que hay que trabajar por política Claramente de tenemos que Estado. buscar que las soluciones se puedan lograr en clave de consenso nacional, de políticas de Estado. Bueno, pero lo curioso es que antes de llegar a eso, Manini de algún modo lo que está reclamando es contémplenos a nosotros también, ¿no? Dentro de la coalición de gobierno. Cabildo Abierto jugó muy alineado con el gobierno acá en la defensa de la LUC, de los 135 artículos de la LUC, pero todos sabemos el entorno, ¿no? El contexto. Disconformidad con la forma como el oficialismo más cercano al presidente ignora o deja al costado algunas iniciativas del partido de Manini, ¿no? Lo cierto es que la LUC hasta ahora Incluso- ayudó a que la coalición se mantuviera unida, ¿no? Y más unida de lo que quizás podíamos prever antes. Bueno, porque están ahora habrá pero- que ver qué pasa. Perdón, están Mira, defendiendo que ellos lo que se comprometieron, ¿no? Es ese acuerdo preelectoral que después se transforma en el compromiso de gobierno. Ahora, todo lo que está por afuera no va a ser tan sencillo tampoco, eso quedó claro en las declaraciones, o sea, con el acuerdo todo, por fuera del acuerdo vamos a ir viendo. A donde ibas a que me parece que el mensaje de Manini está planteado en dos niveles, ¿no? Puede ser. Está planteado en dos niveles. El primero de ellos, diálogo hacia adentro, contemplación hacia adentro. ¿Qué decías, Daniel? Que anoche él hace referencia a uno de sus proyectos de ley. Claro. Tiene 30 y pico de proyectos de ley, no No le aprobaron llevaron ninguno, uno. ¿no? Y hay uno que habla del Consejo de Economía, una creación que está en la Constitución, lo reglamentó el Frente Amplio y nunca se puso en práctica, y bueno, él quiere llevarlo adelante. No se lo van a llevar, ¿no? Entonces, a mí me parece que, bueno, se viene yo digo que se viene un tiempo complicado, que es cierto lo que dice Fernanda, la campaña unió a la coalición, pero sigue habiendo distintos objetivos de mediano plazo. Y lo segundo es que, bueno, es que me parece que el gobierno tiene que aprovechar estos próximos meses al calor del resultado de anoche, ¿no? Ojo si no aprovecha estos próximos meses, porque en el futuro van a empeorar sus condiciones políticas, porque se va a acercar la elección y porque, bueno, adentro de la coalición va a haber incentivos para diferenciarse. Sí, el gobierno con el respaldo de ayer, el gobierno, ya lo decía el senador Penades hace un rato, ¿no? Va a pisar el acelerador con las reformas. Los socios de la coalición se sentirán, los socios menores, ¿no? Pienso en Cabildo, pienso en el Partido Colorado, se sentirán más o menos cómodos, pero no tienen por ahora incentivos para irse, al contrario. Hubiera sido muy distinto si hubiera perdido el gobierno, el referéndum. Tienen incentivos para quedarse, el gobierno va a acelerar con las reformas y y esto es clave para el 2024, desde luego, ¿no? Una cosa es un gobierno que llega al 2024 habiendo cumplido con su buena parte de su programa, y otra cosa es un gobierno que queda por el camino y no cumple. Hasta ahora, en estas dos primeras partes de la mesa de análisis político, nos hemos detenido en el resultado, qué significa, qué hay detrás de lo que mostraron ayer las urnas, y luego hemos tratado de avanzar en lo que puede venir de ahora en adelante, sobre todo en la gestión del gobierno, en la relación oficialismo-oposición. Les propongo que enseguida, en la última parte de esta mesa de hoy, acumulemos otras conclusiones, por lo menos en titulares, otros apuntes que ustedes sacan luego de la consulta popular de ayer.